Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Amén. Vamos a dar el lugar a la hermana Tanibet, que hoy nos va a compartir el mensaje. Nos había compartido ya sobre la paz, sobre la esperanza, y ahora va a tocar el gozo. Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean a esta casa de oración y vamos a continuar nuestra serie del Adviento. Como bien nos recordó Andrea, ya vimos o hablamos, reflexionamos acerca de la paz, la esperanza, y pues hoy hablaremos un poco del gozo que nuestro Señor nos da. Yo a mi reflexión del día de hoy le puse dejar a la de Dios, porque luego hemos escuchado mucho eso, sobre todo los mexicanos, ¿no? Y me dejó a la de Dios así. O, mire, esos niños, sus papás los dejan a la de Dios. O sea, de alguna forma se refieren a que los abandonan, ¿no? Y que no hay cuidados y que pues los dejan solos. También estaba recordando cuando yo de niña salía a jugar, cuando en esas épocas todavía los niños salíamos a jugar al fútbol, al bote pateado, a los que sean, y nos daban muy, muy tarde, pues altas horas de la noche, y ya como a las 9, que ya era tardísimo, salía mi mamá a gritarme: Tanibet, métete, ya es muy tarde. Es la segunda vez que te lo digo, a la tercera ya no te voy a gritar, O sea, ya venía el pellizco o el manazo, y agarramos y todos nos metíamos corriendo porque ya sabíamos que eso iba a pasar. ¿Cuál era la consecuencia de dejarnos jugar más tiempo? Pues que al otro día no nos íbamos a levantar a la escuela, que regularmente cuando nos metíamos era porque estábamos así empapaditos de sudor y de polvo porque lo mucho que jugamos, ¿no? Pues bañarse más tarde, al menos uno como niña, pues tiene el cabello largo y te duermes con el cabello mojado. Amanecía yo con mi nariz tapada. No, ahora de adulta lo entiendo. Hoy. Pero en esa edad, ¿por qué mi mamá no me deja jugar más tiempo? Si todavía tengo ganas, todavía tengo fuerzas, todavía puedo seguir jugando, ¿no? Pero siempre nuestros papás nos han, pues, corregido o nos han hablado, nos han regañado a fin de evitarnos, pues, un dolor posterior, ¿no? Siempre ha habido una buena razón por la cual nos restringían de algo. O sea, no por nada nos los decían. Les digo, desafortunadamente lo entendemos ya mucho después, ya que somos adultos, porque de niños pues no lo entiendes, te enojas. Cuando eres adolescente mucho peor, o sea, es terrible pues que te prohíban, bueno, no te lo prohíben, pero los 15 años se ponen de moda. Mamá, ¿me dejas ir a los 15 años de mi amiguita? No sé dónde. No, mi mamá jamás me dejó ir, nunca. Al menos a algunos sí los dejaban ir con sus hermanos, ¿no?
Me contaba Andrea que ella fue a todos los 15 años de los amigos de sus hermanos, porque pues ella era la mayor y decía, si vas con tu hermana. Para mi caso, mis hermanas jamás fueron a una fiesta conmigo, entonces nunca salí. O quiero ir a, pues no sé, en esa época tal vez era la disco, las tardeadas. No vas. Y era uno y uno y uno. ¿Por qué? Porque podía haber una consecuencia, ¿no? Y eso que los tiempos no eran tan crueles como son ahora. Pero pues algo nos podía pasar porque realmente no medimos el peligro a esas edades. Entonces pues siempre nuestros papás cuidándonos, pues tal vez no lo explicaban, o al menos mi mamá nunca me explicó, mira, mi hija, te lo digo por tu bien, porque no vas y punto. Y si lo quieres entender y si no, pues tu problema, ¿no? El punto es que no. Ahora ya de adulta lo comprendemos. Puede haber también casos en los que nuestros papás brillan por su ausencia. O sea, no están para proteger, para corregir, para decir no vas, que son esos amiguitos que no faltaban a las fiestas, que siempre estaban ahí. ¿Y por qué fulanito siempre va? Mi mamá nunca me dijo nada, pero hoy entiendo que porque los niños pues no, muchas veces sus papás no estaban. Entonces, pues no había quien los protegiera, quien los guiara, quien los aconsejara. Por eso los niños se quedaban ahí. Cuando nos metíamos de jugar, se quedaban ahí hasta altas horas de la noche, hasta, pues no sé. Dice, les pongo estos ejemplos, hermanos, porque el mundo insiste en hacernos creer que alejarse del pecado para seguir a Cristo está destinado a quitarle todo el placer a la vida. Me acordaba que, por ejemplo, mi tía dice que se le hace muy difícil el cristianismo por tener que dejar ciertas prácticas. Y le decía a mi mamá, ay, sí, como si mi tía fuera fiestera, como si mi tía tomara. O sea, no. Todavía dijéramos que a mi tía le encanta el baile y brindar y no, mi tía ni sale de su casa, ¿no? Pero esa es la idea que tienen de nosotros, que nos restringen, que nos hacen la vida aburrida, pues. Uy, no, el cristiano no baila. Uy, no, el cristiano no toma. Uy, no, el cristiano no va a fiestas. El cristiano se tiene que vestir así. El cristiano, o sea, sí piensan que el cristiano es aburrido. De alguna forma, ¿no? Dentro de su concepto de aburrimiento, ¿no? Dice, no vamos a fiestas, somos aburridos, no fumamos, no tomamos, no bailamos. Los domingos no vamos a hacer ejercicio, no vamos a los partidos, sino que nos vamos al templo. Pero eso es lo que hace pensar el mundo y Satanás, que lo más bueno de la vida se nos va. Y que a los cristianos se nos prohíbe esto por seguir a Jesucristo. Pero el Señor insiste y nos dice que de hecho es exactamente al revés. Contrariamente a lo que muchos piensan, el cumplimiento de los mandamientos y la voluntad de Dios no tiene la finalidad de hacernos infelices y desdichados, quitándole todo lo bueno a la vida. Bueno, hoy hablaremos sobre el gozo. Vemos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El segundo en la lista que Pablo le da a los colosenses, Gálatas. En la lista de frutos del Espíritu Santo que Pablo nos da es el segundo, el gozo. Nuestra lectura del día de hoy está en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en los versículos del 1 al 11. Y leemos en este texto que la noche final de su ministerio terrenal, después de la última cena, el Salvador enseñó a los apóstoles que Él es la vid verdadera y que sus discípulos son los pámpanos. Mandó a sus discípulos a amarse los unos a los otros y les advirtió en cuanto a la persecución que recibirían por seguirlo. Digo que el fruto es una consecuencia porque un árbol que da fruto es porque es la consecuencia de un cuidado, ¿no? Las hermanas que tienen árboles frutales, yo también tengo, van a comprender más. Un árbol da frutos si se le podó, si se le regó, si se le cuidó de las plagas, si
si se le tuvo un seguimiento a que el árbol fuera sano y diera frutos. Tenemos en la casa un limonar que ya lleva muchos años sin dar limones porque tuvo plaga que no le cuidé y pues lo invadió. Después se tuvo que podar y era un arbolote y ahora es la mitad de ese arbolote. Y pues se riega, pero como que no crece. Entonces un árbol que da fruto, pues regularmente tú dices, lo han cuidado, ¿no? Hay sus excepciones, hay árboles que no les avientan ni una jicarada de agua y tienen un montón de frutos, ¿no? Como por ejemplo esta guanábana. Pero imagínense si se cuidara. Así de por sí dio una guanábana, sí pequeñita, pero muy rica. Los que tuvimos la dicha de probarla, estaba muy rica la guanábana. Ahora imagínense si se riega, si se poda, si se le quita esa plaga, todavía aún tiene muchísimas. Es el ejemplo que nos daba nuestro Señor Jesucristo. Uno no siembra un árbol para cosechar hermosas hojas verdes. No, uno lo siembra para cosechar un fruto. Un limón, un mango, un durazno, ¿no? No para que digamos, ¡ay, qué bonitas hojas está dando mi árbol! No, uno quiere ver el fruto, probarlo, ¿no? Gozarse de él. También, una vez, no es por hablar mal de la sierra, pero no, fuimos a la sierra y compramos una bugambilia. Lo que no sabíamos es que esta persona le cortó una ramita a la bugambilia y lo incrustó nada más en una maceta llena de abono, ¿no? Pues esa bugambilia se secó porque era una vil rama, pues no tenía ni una ramita. La regamos, la cuidamos, la abonamos, jamás. Porque era una rama, pero no sabíamos que era una rama, pero se nos vendió como una bugambilia, ¿no? Sin raíces. Sin raíces. Esa rama jamás iba a dar flores. Y esto porque se cortó del árbol. No recibió pues los nutrientes que debía recibir para poder crecer, ¿no? El propósito de la rama es dar fruto. La gente no cultiva uvas para admirar sus lindas hojas, como ya les mencionaba. Ellos se toman la molestia de cultivar, plantar, regar y cuidar la vid, que es la planta de la uva, para poder disfrutar de su fruto, que en este caso son las uvas. Jesucristo nos dice que Él es el tronco, Él es precisamente ese ducto que nos va a dar esos nutrientes que necesitamos para que podamos nosotros no simplemente ser hojas verdes, sino dar un fruto. En este caso hablamos del gozo. Entonces, si el gozo es un fruto, ¿de quién proviene? De Dios, de Jesucristo. Jesucristo mismo es la fuente de nuestro gozo. Y dice que también debemos permanecer. O sea, si hay algo que nos pide. O sea, no nos pide nada más que permanecer. Y eso implica una obediencia, ¿no? Lo que nos decían nuestros papás, no esto por lo otro. No obedecíamos y ¿qué nos pasaba? Tanibet, no te subas a ese árbol. A Tanibet no había cosa que le encantara más que vivirse en los árboles. Me gustaba mucho. Tanibet, no te subas a ese árbol, pues no tienen el gusto de conocer mis piernas, pero están llenas de cicatrices, porque a cada rato me estaba cayendo. Porque no obedecí y había un dolor porque yo lloraba mucho cuando me lavaban, porque no eran cortaditas, no, eran cortadotas. Entonces, igual, o sea, hay algo que se nos demanda, obediencia. Los que somos hijos podemos saber que alguna vez nuestros padres nos demandaron obediencia. Nuestro Señor Jesucristo nos pide algo, permanecer en Él. La obediencia a la voluntad de Dios nos trae el gozo. La única forma de poseer el gozo verdadero y permanente es permaneciendo en Él y cumpliendo sus mandamientos. El cumplimiento de los mandamientos de Cristo no tiene la finalidad de disminuir el gozo de los creyentes, sino aumentarlo. Al contrario de lo que se nos dice hoy en el mundo, en la tele, en las redes sociales, ¿no?
Lo voy a leer nuevamente. El cumplimiento de los mandamientos de Cristo no tiene la finalidad de disminuirnos el gozo a los creyentes, sino de aumentarlo. Recordemos cómo Satanás entró al huerto del Edén intentando convencer a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, de que la obediencia al único mandamiento que estableció Dios, que era obedecer y no comer del fruto del árbol del bien y del mal, Satanás los mintió y los engañó, insistiendo en que esto les estaba privando de la libertad, ¿no? Que la vida iba a tener mejor sabor comiendo de ese árbol, que iban a abrirse sus ojos y conocer pues todo, que iban a ser igual a Dios. O sea, había una mentira ahí de por medio, ¿no? Nosotros sabemos que esto no es así, porque en la misma medida en la que dejamos de obedecer a Dios y a nuestro Señor, nuestro gozo va disminuyendo. Y lo sabemos cada uno en nuestra propia experiencia, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Sabemos que en la medida que no hemos obedecido a nuestro Dios, nuestro gozo ha ido disminuyendo. Todos lo hemos experimentado. El versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tal como el Señor la describió, la vida cristiana está muy lejos de ser superficial o aburrida, como se nos muestra, porque a veces es también como que confundimos la felicidad con el gozo del Señor. O sea, felicidad, ¿qué puede decir el mundo que es? Por ejemplo, yo siento felicidad cada que me encuentro, dicen, un billete de 50 en mi pantalón que se está lavando, ¿no? Pero es una felicidad muy efímera, o sea, se va a gastar ese dinero, ya no lo voy a tener y ya no voy a ser feliz. Hasta, por ejemplo, no sé, un ascenso en el trabajo, sacarse la lotería. ¿Qué más puede ser? Una felicidad errónea en este mundo, que se nos engañe con que esa es la verdadera felicidad. Regularmente piensan que es el dinero y las cosas, ¿no? Las cosas materiales. Yo, antes de entrar a trabajar y de pues ya ganar mi sueldo, falsamente y herejemente decía: Señor, el día que yo ya tenga mi carro voy a poder morir en paz. O sea, yo tenía mucho deseo de tener mi propio carro. O sea, era mi sueño, era mi deseo, yo sentía que eso iba a ser la felicidad máxima, pues. Y el carro que yo quería. Y lo tuve. Y no fui feliz, al contrario. Casi como era un carro que ocupaba mucha gasolina, o sea, yo trabajaba para ponerle gasolina a mi carro y no me quedaba casi dinero para nada. De hecho, no me quedaba dinero para nada. Pero tenía el carro de mis sueños, ¿no? Pero no fui feliz, hermanos. Fui muy desdichada, porque ahora me hacía infeliz no poder ir a donde yo quería, porque lo primero que pensaba es: uy, no me voy a gastar como 1,000 pesos de gasolina, mejor no voy. Entonces, no, o sea, sí es una felicidad efímera, falsa, corta. No es felicidad, no es gozo. Contrario al gozo que nos da nuestro Señor, que no tiene final y que no se basa en algo finito, en algo que va a terminar. El Señor nos comparte su gozo también en la medida que nosotros tenemos obediencia hacia Él. No olvidemos que la fuente del gozo es Jesucristo mismo y que solo si permanecemos en Él podemos recibir de Él lo que necesitamos, así como las plantas, los nutrientes del suelo, así nosotros, alejados o separados de la vid, que es el Señor, no podemos dar frutos. Y recordemos que uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Eso también implica una obediencia hacia su voluntad, que al contrario de como se nos dice en el mundo, esto no nos quita libertad, ni nos hace presos, ni menos infelices. De hecho, aunque la obediencia es exigente, es el único camino al verdadero gozo. El gozo de Jesús no es un placer de una vida de comodidad, es un regocijo de estar bien con Dios y consistentemente caminar en su amor y cuidado.
Por eso el salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Nuestra comunión con Dios en el cielo es descrita por Jesús como entrar en el gozo de tu Señor, porque Él es y será nuestra única y verdadera fuente de gozo y satisfacción. Que el Señor les bendiga, hermanos.